Bien, señoritas, señores de Ingeniería Mecánica Eléctrica, entonces reiniciamos con las clases de estimación. Entonces hoy ya nos toca resolver algunos problemas. Entonces, el primero de ellos, ¿no? Las horas de duración de una muestra de 200 focos Norris es como sigue, ¿no? Y ahí están una muestra de 200. Nos dice en esta ocasión, nos pide, estime el intervalo de confianza del parámetro de duración de focos Norris, ¿no? Claro, yo lo he un poco comprimido el problema porque el fabricante dice que la duración de sus focos es 78 horas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, entonces la estimación lo que pretende es, ¿no?, calcular el parámetro. Nosotros calculamos la media muestral, entonces acá está diciendo, estime el intervalo de confianza del parámetro de duración de focos Norris, ¿no? Entonces se refiere a la media, Entonces hacemos un copy, ¿no? Hacemos un copy. Entonces hacemos un copy de estos datos y lo llevamos a Excel, ¿no? Por la facilidad que nos brinda, ¿no?, de operar, de hacer operaciones en Excel. Entonces control C, ¿no?, y nos vamos al Excel. Entonces ahí está, entonces, los 200 focos, ¿no? Entonces ahí tenemos los 200 focos entonces. Entonces lo que hacemos es, ¿no? ¿qué necesitamos para calcular Entonces lo que hacemos es calcular la media, ¿no es cierto? Para el intervalo de confianza necesitamos saber la media muestral. Necesitamos, no nos dicen nada sobre la desviación estándar, entonces calculamos la desviación estándar de la muestra. Y necesitamos el margen de error. Simplemente el intervalo de confianza es la media menos el margen, este error por la izquierda y por la derecha, la media más el margen de error, ¿no? Así de simple. Se puede trabajar directamente así, ¿no? Con datos apilados, ¿no? O se lo puede transformar también, ¿no? Se lo puede colocar en una sola columna, los 200, ¿no? Los 200 datos, ¿no? Ahí tenemos los 200 datos en una sola columna. Entonces, pero bueno, vamos a trabajar esta vez como ya tenemos conocimiento del Excel, entonces vamos a trabajar así como nos dan los datos, ¿no? Nos dan en una tabla y listo. Entonces calculamos la media aritmética, ¿no? Entonces la media aritmética en Excel es el promedio, ¿no? Igual, entonces promedio ¿promedio de quién? De todos los datos. Están desde A1, y ahí le ponemos 2 puntos, ¿no? Hasta J20. El 2 puntos nos permite, ¿no?, utilizar el rango, ¿no?
Y entonces hemos ingresado todos los datos. Mire cómo se ha marcado automáticamente, ¿no? Esa matriz de datos, ¿no? Entonces, Enter, y ahí tenemos 76, ¿no? La media aritmética, entonces, de duración de estos focos es 76. Igual calculamos la desviación estándar, ¿no? Siempre con Excel, entonces, igual, ya nos ayuda ¿no? Y ahí automáticamente aparece el tercero. Vamos a trabajar con el tercero. Entonces ahí, desvesta es. Ahí está. Listo, entonces, igual, desde A1 el rango, ¿no es cierto? En realidad es el dominio, ¿no? Entonces, se nota en estadística, en Excel, rango se dice, ¿no? Entonces, el rango desde A1 hasta J20, ¿no? Hasta J20. Miren cómo se marca automáticamente, se marca todo el conjunto de datos que estamos declarando, ¿no? Entonces, Enter, listo, ya está la desviación estándar, es 12.064.7333. En el capítulo 2 también hemos resuelto este problema, pero solamente nos pedía calcular, ¿no? La media y la desviación estándar. Entonces, pero ahora nos pide calcular el intervalo de confianza. Entonces, ¿dónde está el parámetro, no? ¿Cómo está ubicado el parámetro? Entonces, acá calculamos el margen de error. O el error muestral, ¿no? También se llama error muestral o margen de error. Entonces, igual, ¿no es cierto? Igual. Los datos que tenemos, ¿no? ¿No es cierto? No nos dicen, no, nos falta Z. No nos dicen qué nivel de confianza. El nivel de confianza nos da la Z. Cuando no nos dicen nada, entonces Z es 1.96. Entonces ponemos ahí 1.96. Por, ¿cierto? S. ¿Cierto? Por S, por la desviación estándar. En este caso es B23. Para no estar escribiendo tantos números, entonces mejor B23, ¿no? B23 entre, ¿no? Entre raíz cuadrada de ¿cuánto? Tamaño de la muestra. Entonces, 200, denominador 200, raíz cuadrada de 200 es, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada se puede poner como potencia 0.5. ¿Listo? Ahí está el margen de error. Entonces, el intervalo de confianza, entonces, ahora sí, IC, ¿no? IC igual. Entonces, por la izquierda, ¿no es cierto? Acá, igual. La media aritmética, que es 76, menos el margen de error, que es el B24. B24. ¿Listo? Y tenemos el valor de la izquierda, el intervalo de confianza. Y el de la derecha, ¿no? 76 igual, 76 más 76 más el B24, ¿no? El B, claro, es el error, B24. Ahí está el intervalo de confianza entonces. Desde la izquierda 74.33 prácticamente. Por la derecha 77.67. No necesitamos muchos decimales, ¿no? Porque en la duración de los focos no necesitamos las milésimas, pues. No necesitamos. Si estamos hablando de horas, suficiente con 74.33
33 por la izquierda y 77.67 por la derecha. Entonces, ese es el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, podemos ahí denotar, ¿no? Podemos denotar ahí. Profesor, ¿qué significaba la S? Desviación estándar. Ya, gracias, profesor. Desviación estándar de la muestra. Y su equivalente sigma es la desviación estándar de la población. Entonces, el intervalo de confianza significa que el intervalo de confianza significa esto. Por la izquierda, 74.33. Es una buena aproximación, 74.33. Y por la derecha, 77.67. Entonces, este es el intervalo de confianza. Matemáticamente es así, estadísticamente se suele pensar así, como está en el renglón anterior, como en el renglón 25, ¿no? Por la izquierda 74.32, 79, 133 y por la derecha 77.67, 20, 8, 6, 7, ¿no? Entonces, son expresiones estadísticas y esta también es estadística, ¿no? Pero más matemático, ¿no? En la matemática se expresa así el intervalo, ¿no? En estadística, ¿no? Se usa con menos frecuencia esta notación, ¿no? Entonces esta parte, ¿no? Ya les hago un copy ahí para dejarlo ahí en el desarrollo de la práctica, ¿no? Entonces, control C. Esto les voy a enviar entonces al aula virtual. Práctica 8. Entonces, y voy a poner solución y control V. Entonces, esta solución con Excel. Con Excel y ya ustedes lo pueden verificar. Entonces, volvamos. El siguiente problema dice, la duración de la capacitación, ¿no? En días, la muestra de 20 empleados de Cher Industries es como sigue. Entonces hago un copy. Me dicen también acá, calcule el intervalo de confianza, pero es un poco diferente al anterior, ¿no? Control C. Entonces, ahí en la control B. Entonces observen que este es un texto, ¿no? Por eso ha copiado así. Entonces hay que modificar, ¿no? Si no, va a salir como un texto. Mismo en el 24, ¿no? En el 55. En el 44. Siempre tienen que ser datos numéricos si nos están pidiendo un intervalo de confianza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia respecto a los anteriores, al anterior problema? ¿Cuál es entonces la diferencia? Ustedes pueden ver claramente, hay una diferencia respecto al problema anterior. Entonces, esta es una muestra pequeña. Esta es una muestra pequeña. Entonces, hay que aplicarlo como tal, la fórmula correspondiente. Entonces, ¿cuántos datos hay acá? Solamente 20 datos. Entonces, este ya es una muestra pequeña. De 30 para abajo es una muestra pequeña, ¿no? Entonces,
Más de 30 es una muestra grande, es una muestra normal, es una distribución normal, ¿no? Entonces aquí hay que tener en consideración, aparentemente la distribución también es normal, pero hay que asegurarnos. Entonces trabajar con T. Trabajamos con T, a diferencia del anterior que hemos trabajado con la distribución Z normal, ¿no? Ahora vamos a trabajar con la distribución T de Student. Entonces, igual, calculamos la media aritmética, la media muestral. Entonces, igual, ¿no? Igual, entonces, promedio desde A1 hasta D5. Y ahí está, automáticamente se marcan todos los datos, ¿no? Y ahí obtenemos el promedio. 51.5 es la media de duración de capacitación de los trabajadores de la empresa Cheyer, ¿no? Entonces, ya tenemos la media, calculamos la desviación estándar, ¿no? Calculamos la desviación estándar. Entonces, S, ¿no es cierto? La desviación estándar. Entonces, igual, ¿no? Desvesta, ¿no? Y está, automáticamente nos ayuda el Excel, ¿no? Está desvesta, correcto, nos dice, calcula la desviación estándar de una muestra, incluidos valores lógicos y texto, ¿no? Entonces, ahí entonces calculamos, ¿no? Desvestan y ahí nos dice que ingresemos el valor 1, ¿no? En este caso A1, ¿no? 1 hasta D5. Automáticamente se marca todos los datos, ¿no? Y ahí está la desviación estándar de esta muestra, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? El margen de error. El margen de error. Entonces, error muestral también se llama, ¿no? Margen de error. Entonces, acá es importante, ¿no? Acá es importante que ustedes vean cuál de las fórmulas vamos a aplicar, ¿no? Entonces, cuando las muestras son pequeñas, aplicamos esa fórmula. La media aritmética menos T sub alfa medios, ¿no? Por S que ya hemos calculado sobre raíz cuadrada de n. En este caso, ¿no? N vale 20, ¿no es cierto? Pero nuestro problema es entonces calcular el T sub alfa, ¿no? T sub alfa. Pero ayer hemos dado las tablas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener las dos alternativas, porque Excel a veces falla, pues, ¿no? Falla el Excel, y como en algunos casos ha sucedido, ¿no? Falla la energía, entonces, bueno, pues manualmente hay que ir avanzando, ¿no? No paralizar. Entonces, pero esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, nos dicen, no nos dicen ¿no? Entonces, con Excel, con las tablas y Excel, nos piden que calculemos con las tablas y Excel. Bueno, pues entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar, es igualito que la anterior, solamente que el T nomás cambia. El T nomás cambia, entonces volvamos al Excel. Volvamos al Excel. Entonces estamos aquí. Ahí estamos, entonces. Ahí estamos. Entonces, calculemos antes ¿no?
Por aquí calculemos entonces, por aquí vamos a calcular el T subcrítico, T crítico. Entonces, aquí vamos a calcular la T, ¿ya? Es el T mayúscula o T minúscula. Generalmente se usa T minúscula, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual? Igual, ¿no? Inversa, mayúsculas, inversa de T. Ahí está, abajo está, inversa de T, ahí ya aparece ya, pero con mayúscula, la T, en este caso, ¿no? Inversa de T, ¿no? De 2 colas, ¿no? Punto 2 colas, ¿no? 2 colas, como no nos dicen nada, eso quiere decir que es 95% de confianza también. No nos dice nada del problema. Entonces, 95% de confianza, 2 colas, ¿no? Probabilidad, entonces, 0.25. 95% es 5%. Entonces, grados de libertad. Entonces, punto y coma, nos faltan los grados de libertad. Entonces, son 20, ahí está 20 datos. Ustedes están viendo 20 datos, entonces, grados de libertad, 19. Entonces, ahí tenemos 2.43. 2.43. Entonces, el valor de T, acá entonces, intervalo de confianza, ahí, ¿no? Entonces ya tenemos ahí igual, vamos a calcular el margen de error, ¿no? Este valor 2.4333444021. Ya prácticamente no tiene mucho valor, ¿no? El 0.21, ¿no? Con eso podemos trabajar suficiente por, ¿no? PS. Entonces, ahí le colocamos el B8, ¿no? Ahí hay varios valores, B8, ¿no? Dividido entre raíz cuadrada de 20, ¿no? Son 20 datos, entonces potencia 0.5 es la raíz cuadrada. Ahí está entonces margen de error. Ahí está, 3.722, margen de error. Entonces, intervalo de confianza. Ahí tenemos. Intervalo de confianza. Intervalo de confianza igual, si quieren así, ¿no? Entonces, por la izquierda, entonces, la media, 51.5, igual. 51.5 menos el margen de error, que es B9, ¿no es cierto? B9. Nada más. Enter. Ahí está. Izquierda. Derecha. Entonces, similar, ¿no? Derecha tenemos 51.5 más. Entonces, más el mismo margen de error, ¿no? El B9. Listo. Ahí tenemos. Entonces, ahí podemos simplificar, ¿no es cierto? Intervalo de confianza, igual, ¿no? Por la izquierda, pero ya, pues ya resumido, ya no tantos números, ¿no? Ya. Entonces, 47, ¿no? Son días. Entonces, no necesitamos tantos milésimos de días, ¿no? Entonces, acá lo que se está estudiando es los días de capacitación. Entonces, ahí redondeamos 47 por la izquierda, 47.78, ¿no?
Se me fue el internet, creo. Parece que sí. Entonces, ahí observamos la tabla T. Estamos en muestras pequeñas. Aquí está la tabla, ¿no? Y tenemos la tabla. Entonces, profesor, disculpe, sí, se ha cortado su grabación del segundo ejemplo. Recién ha vuelto la señal o recién ha vuelto a grabar. sí, estamos tomando el segundo ejemplo. Hemos resuelto con el Excel. Ahí nos hemos quedado. Ahí se cortó. Entonces ahora la otra parte del problema nos dice que resolvamos también con la tabla. Entonces vamos a resolver con la tabla. En realidad solamente vamos a calcular vamos a calcular solamente, ¿no? El valor, ¿no es cierto?, de T. Pero observen lo que yo quería mostrarles. Miren, son muestras pequeñas, pero en esta tabla solamente tenemos hasta 13, ¿no? Entonces, veamos a ver la anterior tabla. Y también tenemos solo hasta 13, ¿no? Entonces, estas tablas no nos sirven mucho. Entonces, por eso es que es importante el Excel. Pero en caso de no tener energía, no tener Excel, entonces las tablas nos sirven, pero tenemos las tablas del libro, entonces recurrimos a las tablas del libro, ¿no? Tenemos también tablas independientes, entonces, pero hay que tener unas tablas un poco más amplias, ¿no? En este caso, esta tabla solamente es hasta 13, ¿no? Hasta 13. Entonces siempre nos inclinamos por la tecnología, ¿ya? Entonces, nosotros hemos resuelto entonces así. Entonces, con el Excel no tenemos limitaciones. Ahí tenemos la T,
con precisión, ¿no? Entonces el intervalo de confianza, ¿no?, de la capacitación de los de esta empresa Cheyer, ¿no?, es 47.78 hasta 55.22, ¿no? Entonces de ahí corregimos ahí 55.22 días, ¿no? Días de capacitación. En algunos casos miden horas, entonces es un poco diferente, pero acá 47.78 es una buena aproximación hasta 55.22, ¿no? Listo, entonces esta es la respuesta para este problema. Entonces yo le voy a hacer un copy acá. Control C y lo coloco en el, ¿no?, ahí está la fórmula que estamos aplicando. Listo, pasamos al problema 3. Entonces, problema 3. Este es el problema 3. Dice, en un almacén se está haciendo una auditoría para las facturas defectuosas de 500 facturas de venta. Se escoge una muestra de 30, de los cuales 5 contienen errores. Construir una estimación del intervalo de confianza del 95%. Entonces, a diferencia de los anteriores, en este caso es intervalo de proporciones. Entonces, lo primero que hay que calcular es P. Y el margen de error es similar al caso anterior, ¿no? Entonces, este está resuelto en la separata que les he enviado, pero nuevamente de ahí, ¿no? Entonces, se calcula la proporción, ¿no? Hay 5 defectuosos de la muestra de 30, entonces sale 0,167. Se trabaja con ese, en este caso es una población finita, ¿no? Entonces, hay este factor de corrección. Entonces, este es el intervalo de confianza, es bien parecido, ¿no?, al anterior. Entonces, si son 30, entonces hay que aplicar la distribución Z. De 30 para arriba se aplica la distribución Z. De 30 para abajo se aplica la distribución T. Pero en este caso es una población finita. Entonces, este es el margen de error, ¿no? En ambos lados, a la izquierda y a la derecha, está el margen de error, ¿no? Entonces, se reemplazan nomás los datos acá. 0.167 menos, ¿no? No nos dicen nada. 95% de confianza tomamos de frente. Entonces, menos 1.96 y acá está la desviación estándar, ¿no? 0.167, 1 menos 0.167 entre 30, ¿no? Y acá el factor de corrección, pues, son 500, ¿no? La población. Entonces, 500 menos estos 30, ¿no?, de la muestra, sobre 500 menos 1, ¿no? Entonces, ahí obtenemos el resultado y le restamos a 0.167, ¿no? Total sale 0.037 por la izquierda y por la derecha 0.296, ¿no? Entonces, este es directo, entonces, cuarto. Una legisladora desea encuestar a los residentes de su provincia para conocer qué proporción del electorado conoce la opinión de ella respecto al uso de fondos estatales para pagar abortos. ¿Qué tamaño de muestra se necesita si se requiere una confianza del 95% y un error máximo de estimación de 0.10, ¿no? Entonces, en estos casos es un poco más directo, ¿no? El tamaño de la muestra, entonces, es Z cuadrado PQ sobre S cuadrado, ¿no? El S es 0.10.
Entonces, esta es una de las fórmulas también que se usa bastante para hallar el tamaño de la muestra. Sale 96.04, ¿no? Entonces, pasamos al problema 5. Se selecciona una muestra de 600 familias, los cuales se le pregunta si poseen o no internet en casa. 240 respondieron afirmativamente. Obtener un intervalo de confianza del 95% para estimar la proporción real de las familias que poseen línea de internet, ¿no? Entonces, la gran mayoría de problemas usa el 95% de confianza. En algunos casos, pues 90 y 99, ¿no? Entonces, el 95% es un término intermedio. Confianza, ¿no? Eso implica, ¿no? 5% de alfa. Alfa vale 5%. Entonces, pasamos a Excel. 240. Entonces, la proporción es 240 sobre 600. Entonces pasamos a Excel. Excel, acá está. Listo. Entonces pasamos a otra hoja. Esa es la solución del problema anterior. Pasamos a otra hoja. Entonces, lo primero que calculamos es P minúscula. Entonces, igual 240 entre 600. 600 nos dice que de la muestra. A ver, voy a verificar. Sí, 600. Nivel de confianza de 95%. Entonces, 600. Ahí escribo 600. ¿Listo? Ahí tengo P. El dato principal. El dato principal. Entonces, en este caso, ¿no? Si está hablando de un estado, entonces es una cantidad grande y se puede considerar pues, como una población infinita si no nos dicen, ¿no? Solamente se ha tomado una muestra de 600. Entonces, ¿qué vale 0.4? Entonces, calculamos ahí. Entonces, calculamos el margen de error. El margen de error. Igual. Proporciones, igual. Entonces, 1.96. ¿Por qué tomamos 1.96? ¿Recuerdan? ¿Por el nivel de confianza? Nivel de confianza. Nivel de confianza 95% significa que Z vale 1.96. Pero ¿por qué? ¿Por qué 1.96? ¿Y por qué no? Este es de Z. ¿Y por qué no T? T tiene otro valor parecido, ¿no? Pero un poquito más superior. ¿Por qué? Porque en este caso la muestra es de 600, es una muestra grande. Cuando las muestras son pequeñas se aplica T, y en este caso aplicamos Z. Entonces, ahí, paréntesis, P, ¿no es cierto? 0.4 ¿por cuánto? ¿Cuál es el complemento probabilístico? 0.6, porque estos deben sumar 1. 0.6, ¿no es cierto? Eso, potencia, raíz cuadrada
raíz cuadrada, la desviación estándar, ¿no? Entonces, 0.5, aunque le he podido poner ahí pues la n, mejor le corrijo de una vez la n ahí, ¿no es cierto? Entonces multiplico y divido ahí entre n, entonces n entonces vale, ¿cuánto vale n? 600, ¿ya? 600. Entonces la población es grande, no tenemos por qué preocuparnos por la población es grande, entonces ya no hay factor de corrección acá. Todo esto, potencia 0.5. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos entonces el margen de error, un margen de error bastante pequeño, ¿no es cierto? Entonces acá, intervalo de confianza, IC. Entonces, IC igual, está, por la izquierda, entonces, ¿no? 0.4 es el que manda en este caso, como la media. 0.4 menos el margen de error, que es menos B2, ¿no? B2 me facilita grandemente, ¿no? Le ponemos ahí el igual, ¿no es cierto? Igual, listo. Entonces, ya está, enter, ahí está. La izquierda, ¿no? Por la izquierda, a ver. 0.4 menos B2. ¿Correcto? Y por la derecha, ¿no? 0.4, la proporción muestral, más, simplemente más, el margen de error, ¿no? ¿Vale? B2. Listo. Y corregimos el igual, ¿no? Colocamos el igual. Entonces, ahí está. Entonces, el intervalo de confianza, ¿no? Simplemente es, podemos colocarlo ahí, ya redondear, ya. Corregir ahí, la izquierda y la derecha. Entonces, el valor de la izquierda, 0.36. Aunque acá sí es ¿no? Pero bueno, pues no hay mucha varianza, ya son milésimas, ¿no? Son milésimas. Entonces, por la izquierda 0.36 y por la derecha 0.36 y por la derecha 0.44, ¿no? 0.439 incluso podemos colocar, ¿no? 0.439. Para una buena aproximación, el último sí ya no es necesario considerar, ¿no? Entonces, así sería el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, hemos hecho aproximaciones de estos valores. Ahí tenemos entonces el intervalo de confianza de este problema. Entonces vamos a resolver el siguiente. El siguiente. Problema 6. Problema 6. Entonces, siempre volviendo a temas relacionados a la mecánica eléctrica. Problema 6 dice, una determinada empresa ahí podemos leer todos este problema 6, ¿no? Problema 6, en la parte superior. Una determinada empresa compra piezas a un fabricante que le garantiza que el tanto por ciento de piezas defectuosas es inferior al 5%. Como no se fían del fabricante, se decide hacer un control de calidad para comprobar si es cierto lo que afirma el fabricante,
Por ello se tomó una muestra de 200 piezas elegidas al azar, de las que había 19 defectuosos. Se puede afirmar que se está incumpliendo la garantía con un nivel de confianza del 95% y con un nivel de confianza del 99%. Entonces, ese es el problema. Entonces, estos datos, sobre todo el 200 y el 19, Entonces, la muestra es de tamaño 200. 19 son defectuosos. Entonces vamos a comprobar pues, si es cierto lo que dice el fabricante, ¿no? Inferior al 50%, afirma, ¿no? Entonces, que sus piezas defectuosas son inferior al 5%. Vamos a ver entonces. Ingresamos estos datos, ¿no? Ingresamos estos datos al Excel. Entonces nos vamos al Excel. 19 de 200, ¿no? Entonces, en una quinta hoja, ¿no? En una quinta hoja. Entonces, 19 de 200. Entonces, la P es igual. Esta es la base de todo, ¿no? Igual 19 entre 200. ¿Listo? Entonces, ahí está la proporción. Entonces, aparentemente no es cierto lo que dice. No es cierto, pero hay un margen de error, pues. En estadística nos dan la tolerancia. Y esta es la tolerancia, ¿no? Lo que vamos a calcular. Entonces, el margen de error. Primero el margen de error. Margen de error igual. ¿Cuál distribución aplicamos? ¿Cuál distribución aplicamos? T. ¿Z o T? Tenemos dos alternativas. ¿Z o T? Z. ¿Z por qué? ¿Por la cantidad de datos? Claro, la muestra es grande. ¿Ya? La muestra es grande, se toma 200. Entonces Z. ¿Ya? Entonces, acá igual. Entonces, igual Z. 95%. ¿Cuánto vale la Z? 1.96. Miren que así en todas estamos utilizando este valor, ¿no? Salvo en un problema. Entonces, bueno, acá nos dice 95, pero también nos pide 99% de confianza. Ya, entonces, pero resolvamos esto primero. Entonces, desviación estándar, igual, entonces por, y ahí entonces tocamos, ¿no es cierto? La T, 0.095, 0.095 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pero podemos colocar otro paréntesis, ¿no? No podemos restar inmediatamente 0.095. ¿Listo? Ya está. Entonces, todo eso dividido ¿entre cuánto? Entre 200. La muestra tiene 200. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. En la producción hemos dicho que la población es infinita. Se produce constantemente, entonces la población es infinita, entonces ya no, tampoco no nos da PN, ¿no? El tamaño de la población. Entonces, simplemente ahí raíz cuadrada, ¿no? 0.5. ¿Dónde va el paréntesis? A ver, el primer paréntesis.
falta ahí un paréntesis. No, ya está, ¿no? Acá. Este paréntesis. Está cerrando. Bien. Hay dos a la izquierda, dos que abren y dos que cierran. Correcto. Correcto. Entonces, ahí tenemos el margen de error. Entonces, intervalo de confianza. IC igual. Entonces, ahí tenemos por la izquierda, ¿no es cierto? Y por la derecha. Entonces, calculamos el valor de la izquierda. Entonces, el valor de la izquierda es B1 menos B2. B2, que es el margen de error. Nada más. B2. Listo. Enter. Ahí está. Límite de la izquierda del intervalo, de la derecha. Entonces, igual. B1 más B2. B2. Igualito que el anterior. Ese es el margen de error. Entonces, a ver qué responden. Dice ¿no es cierto? El productor dice, mis productos, ¿no? Mis productos tienen un margen, un error menos del 5%. ¿Qué contestan ustedes? ¿Qué dice el intervalo de confianza? Menos del 5%. 5% es 0.05. ¿Está o no está en este intervalo? El 0.05. No está. No está. Entonces es falso lo que dice el productor. ¿Ya? Así de simple. No está, pues. El parámetro es lo que está diciendo el productor. 5%. ¿No es cierto? Ahí está, les muestro el problema. Nuevamente vamos a chequear. Entonces. Vamos a releer. Entonces, vamos a releer. Ahí está el problema. Dice, una determinada empresa compra piezas a un fabricante que le garantiza que el tanto por ciento de piezas defectuosas es inferior al 5%. Es falso. Es falso. Entonces hay que rechazar. ¿Ya? Entonces se rechaza la afirmación del productor, ¿no? Del fabricante, ¿no? Entonces pasamos al problema 7. 7 dice, la longitud de los tornillos fabricados por una determinada máquina se distribuye según una distribución normal, con desviación estándar sigma 2 milímetros, con el fin de obtener un intervalo del 90%. En el anterior también pedía 99%, ¿ah? Bueno, pero ya acá ya estamos en el 99%, entonces vamos a trabajar con este problema. 7. Entonces dice, con el fin de obtener un intervalo del 99% de confianza para la longitud media de los tornillos producidos, durante un día determinado se toma una muestra aleatoria de 10 tornillos, cuya longitud media resultó 96 milímetros. Calcular el correspondiente intervalo con estos datos y determinar el tamaño de la muestra para construir un intervalo al 99% de confianza para la longitud de tornillos, pero que tenga una amplitud de 2 milímetros. Entonces, bueno, pues calculamos lo primero, ¿no? Lo primero. Entonces, margen de error, ahí está. Vamos a calcular el margen de error. N, una muestra pequeña de 10 tornillos, entonces trabajamos con la distribución T, trabajamos con el 99% de confianza, ¿no? Entonces, 99%. Entonces, acá tenemos, entonces, intervalo de confianza. 96, cuya longitud media resultó ser 96 milímetros. Entonces, 96 es la media muestral. Entonces, pasamos acá al Excel. 96 la media muestral.
Entonces otra hoja. Es el problema anterior, entonces otra hoja. Ahí. Entonces, media muestral. Media. Ahí ponemos media. Media muestral, 96. Ingresamos los datos. 96. N minúscula. N minúscula. 10. 10. Sigma 2. Entonces, N10, ¿ven el Excel? ¿Se ve el Excel? Sí, pues sí, se ve, profe. Ya, listo, entonces seguimos. Y sigma, sigue hasta que copia, a ver, vamos a ver, aquí, copiamos el sigma, en este caso es es el parámetro, entonces, copiamos ahí el sigma. ¿Dónde está el sigma? Mu, alfa, beta, ¿no? Bueno, está demorando la búsqueda, entonces, pero podemos poner su, ¿no? Abreviado, sig. Sigma 2. Listo. Ya tenemos ahí, ya podemos calcular E. Confianza, entonces, confianza es 1 menos alfa. Es equivalente a 95. 1 menos alfa es 0.95. ¿Listo? Ya tenemos lo principal. Y en este caso, con esto calculamos T. Con el 0.95 calculamos T. Entonces, es una muestra pequeña, 10. Entonces, T calculamos ahí, igual. Entonces, inversa hemos dicho, ¿no? Inversa punto T, el penúltimo. No, el último sería, 2 colas. Inversa punto T, 2 colas, C. ¿Quién? La probabilidad 0.025, ¿no? 5%, si son 2 colas, 0.025, punto y coma, grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad? Señor Ponce, ¿cuántos grados de libertad? ¿Dónde está Ponce? Acá estoy, más que ya. ¿Cuántos grados de libertad entonces? No lo. Álvaro Quispe, ¿cuántos grados de libertad? Quispearse. Sí, no lo conté. ¿Cuántos grados de libertad? No. Quispe marca. Copa Quispe. ¿Cuántos grados de libertad? Copa Quispe. Ramos Mamani. 2 grados. ¿Cuánto? 2. No. Depende del tamaño de la muestra. 9. Es 9. 9. Ah, tamaño de la muestra 10, entonces los grados de libertad es 9.
No se olviden, n-1. Entonces ahí ya está. Ahí está el valor de t. 2.68, mire, es un valor bastante grande. En z es 1.96 nomás. Entonces, ahora sí, margen de error. Margen de error, entonces. Margen de error o error muestral, ¿no? Igual. Entonces, esta t, ¿ya? Esta t crítica, no, esta no es la t crítica, sino es t de contraste. Entonces, B5 igual. B5 por tanto, por desviación estándar, nada más, dividido entre, ¿de cuánto? 36. Entre raíz cuadrada de 10, raíz cuadrada de n. Entonces, 10 potencia 0,5 es la raíz cuadrada. Así. Entonces, ahí ya tenemos el margen de error. Ahí está. 1.6981. Entonces, intervalo de confianza, igual. Perdón. Intervalo de confianza. IC igual. Entonces, por la izquierda, ¿cuánto? Por la izquierda, 96 es la media aritmética. 96 menos B6. 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 El error. Margen de error. B6, así de simple, nada más. B6. Listo, enter. Ahí estamos. Límite de la izquierda. Límite de la derecha. Parecido, solamente que sumamos. 96 más B6 nuevamente. Margen de error. B6. ¿Listo? Ahí está. Ah, pero nos decía 99% de confianza. Este es al 95%. Falso, entonces. Falso. Entonces, 99% de confianza. Bueno, entonces acá le ponemos IC. Y acá corregimos. IC al 99% de confianza. Ahí. De 0.95 es la confianza. Lo mismo que decir 99% de confianza, ¿ya? Entonces acá vamos a calcular el 99%. Entonces, para eso necesitamos la T. Entonces, esta T es al 95% de confianza. Entonces, y hemos dicho que, ¿no? Se calcula en 0.25, así. Así. Entonces, vamos a calcular la T. 99% de confianza, entonces, la desconfianza es 1%. 0.01, ¿no es cierto? Entonces, 0.01. Entonces, IC, vamos a calcular acá entonces, pero primero la T, pues. La T, entonces. La T sería así, ¿no? A ver. Así sería. Así sería. Entonces, igual, a ese nivel vamos a calcular la T y luego el intervalo de confianza. Entonces, ya lo hemos hecho antes. Igual, lo único que cambia es la probabilidad. 1, 0.05. Ya, listo. Entonces, igual, inversa, punto T, abajo están, los últimos están, punto T, punto dos colas, ¿no? Dos colas, y entre paréntesis, ahí ponemos los argumentos. Probabilidad, entonces 0.005,
punto y coma. Y mismo nos dice, grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad? 9. 9. No se olviden, ese 9 es clave. Entonces, ahí tenemos. ¿Observen? ¿No? 3.68, miren. Mayor que la T anterior. Listo, entonces, ahora sí, intervalo de confianza. Intervalo de confianza hice al 99%. Tenemos 0.99. 0.99. ¿Listo? Eso es al 99% de confianza. Igual, y acá calculamos el igual, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula anterior, entonces, el margen de error, ¿no es cierto? No, claro, nos falta el margen de error acá. No es el mismo, el margen de error es diferente. Entonces acá voy a insertar otra línea. Insertar. Entonces, ahí vamos a poner el margen de error. Varía el margen de error. Entonces, el margen de error, ¿no? El margen de error al 99 es diferente. Este es 0.99. El otro era 95. Entonces, margen de error. Ahí ya tenemos la T. Entonces, igual. La T es el B8. B8 multiplicado ¿por cuánto? Esta marca. Bruno Zaira. ¿Por cuánto lo multiplicamos? ¿Dónde se ha ido Bruno Zaira? Zaira, ¿dónde está? Se multiplica por la desviación, por Claro, desviación estándar. ¿Cuánto vale? 2. 2, nada más, la sigma. Listo, entonces, ahí le ponemos 2, listo, entre, ¿no es cierto? Raíz de n. Exacto, raíz de n. Vale 10, entonces ahí le ponemos 10, la raíz de n se pone así, 10 potencia 0.5. Listo, ahí está el margen de error, al 99%, entonces acá el intervalo de confianza, ¿no? Media, la media no cambia, igual entonces, igual 96 menos, hemos calculado margen de error, B9. B9, este es al 99% de confianza. Y por la derecha, igual, ¿no? 96 más B9. Ahí está. Intervalo de confianza al 99%. Observen, en el otro era 94, ¿no? 94 hasta 97, acá es 93 hasta 98. 99% de confianza. Entonces, a ver qué dice el problema, revisamos el problema. Revisamos el problema, ¿qué exigencia tiene este problema? ¿Qué nos piden? Entonces, nos pide calcular el correspondiente intervalo con estos datos y determinar el tamaño de la muestra para construir un intervalo al 99% de confianza, que tenga una amplitud de 2 milímetros. Entonces, arriba, en esta circunstancia hemos dicho, ¿no es cierto? Acá, ahí
está N. 99% de confianza. Ya tenemos. Bueno, esta es una muestra grande, el problema 4. En cambio, esta es una muestra pequeña. En lugar de Z, ponemos la T. ¿Ya? La T, entonces, 0,5 por 0,5, ¿no? Entonces, la T. Entonces, T sobre S cuadrado, nada más. Excel. Entonces, ahí listo. Ahí tenemos Excel. Ahí entonces calculamos N. Vamos a calcular N1, ¿no? N1. Porque ya tenemos la N, entonces N1 vamos a calcular. Entonces, en lugar de Z ponemos T, igual entonces, igual, paréntesis, si es necesario, aunque no sería necesario en este caso, pero vamos a poner, entonces T al 99%, B8, ¿no es cierto? B8 por B8 al cuadrado. B8 al cuadrado. Y después recién viene el por. Al cuadrado. Y ahora por, ¿no? Por P y por Q. Por P y por Q. Entonces, por P, ¿cuánto vale P? 0.5, no nos dicen nada. Entonces, 0.5. Por Q también sería 0.5. Entonces, 0.5. ¿No es cierto? Eso dividido entre 0.02, ¿no? Nos dice el problema nos dice y nos da un margen 2 milímetros, dice la longitud de los tornillos, pero que tenga una amplitud de 2 milímetros. Entonces, 2 milímetros. Entonces, todo esto dividido entre 2 milímetros, 0.002. ¿Cierto? .02 al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, aplicamos la fórmula que, entonces, al cuadrado. Entonces, listo. ¿Ya? Ahí tenemos. 0.002. 0.02. 2 milímetros. A ver, ahí está la fórmula. B2 al cuadrado. No, B8. B8 al cuadrado, la T, por 0,5 por 0,5, entre 2 milímetros. 2 milímetros al cuadrado. A ver, ¿qué dice? El problema dice 2 milímetros. El problema dice aunque nos da sigma, pues.
Sigma nos dice que es 2 milímetros. Ya. Entonces hay que aplicar el 2 milímetros. Sigma nos da. Entonces, aunque va a salir igual, pues. 2 milímetros, ¿ya? Entonces hay que corregir. 2 milímetros, pero que tenga una amplitud de 2 milímetros también abajo. Sigma 2 milímetros arriba y abajo 2 milímetros. Entonces, arriba primero. Entonces, P por Q, entonces es pues varianza, pero es P por Q sigma, ¿no? Sigma cuadrado. Entonces, P por Q sigma cuadrado. Entonces, ponemos ahí. Entonces, acá corregimos. B8 al cuadrado, ¿no es cierto? Acá. 0.002 milímetros. Sigma 2 milímetros, ¿no? Así sería. 0.02. Pero se simplifica entonces con el de abajo. 0.02 milímetros sigma. Entonces se simplifica con el de abajo. Entonces solamente nos quedaría, observen ustedes ahí, ¿no? La potencia. Ahora sí. Entonces, bueno, que haga la operación como corresponde. Ahora sí, nos sale tamaño 13. El anterior no estaba bien. 14 es el tamaño entonces. Necesitamos una muestra de tamaño 14, entonces, para obtener ese intervalo de confianza. Entonces ahí tenemos la respuesta. Intervalo de confianza desde 93.666 hasta 98.333. N1, ¿no? Entonces N1 para satisfacer, ¿no? Con un margen, ¿no? Con un margen de tolerancia de 2 milímetros sale 13.61, ¿no? Listo, entonces, ¿quiénes están? Creo que se han ido algunos. A ver, vamos a verificar. ¿Va a tomar lista? Sí. Sí, vamos a ver. ¿A pasa Colque? Arévalo. Atencio. A ver, un segundo. Ahora sí, entonces. Aburto. Aguilar.
Buenos días, Augusto, presente. Ok. Álvarez, Amezquita, Pasa Churaira, Presente, profesor. Sí, presente. ya. Pasa Pérez, Pasa Quispe, Aro, Presente. Piedades, Pedregal. Presente, buenos días. Buen día, señor Pedregal. Sí, hablaba con su micrófono. Carpio, Castro, Catacora. Presente, magíster. Buenos días. Buen día, Cari. Presente, magíster. Bien, Ala. Copa. Presente, magíster.